Bienvenidos al taller de perspectiva. Antes que nada, para comenzar con el taller de perspectiva, vamos a encontrar dos factores importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Uno de esos factores va a ser los puntos de fuga y el segundo factor importante va a ser la ilusión óptica. ¿Qué son estas dos cosas? El punto de fuga es un puntito que elegimos en el papel donde vamos a hacer que todo nuestro dibujo vaya a esa dirección. Y la ilusión óptica es lo que nos va a producir a nosotros cuando vemos un dibujo o los objetos que interactúan en el dibujo. Por ejemplo, si yo tengo una goma de borrar y tengo, vamos a hacerlo gracioso, un poste de luz, ¿sí? Así, un postecito de luz. Nosotros sabemos que el poste de luz es mucho más grande que la goma. Pero si nosotros tenemos perspectiva donde vamos a tener más cerca de la cámara la goma, lo que va a pasar es que la goma se va a volver muy grande para nosotros, mientras que el poste de luz se va a volver muy pequeño. Acá es donde se nos va a producir la ilusión óptica, porque vamos a tener una goma gigante cuando sabemos que las gomas no son gigantes y un poste de luz que nosotros sabemos que es gigante muy chiquito. Esa es la magia de la ilusión óptica que generamos con los puntos de fuga y la perspectiva. Ahora bien, para poder manejar todo este tema de los puntos de fuga y poder comprenderlos dentro de nuestro papel y poder llevarlo a la práctica, se me ocurrió una forma para poder explicárselo con la doble línea. ¿Qué sería esto? Vamos a marcar en nuestro papel un punto de fuga que puede estar dentro de nuestra hoja de papel como puede estar fuera de nuestra hoja de papel. Luego de eso vamos a conectarlo con alguna vértice o con alguna zona de nuestro papel y vamos a trazar dos líneas. Por ejemplo, acá marqué un punto de fuga en la mitad del papel y lo atravesé con estas dos líneas que tocan de lado a lado la hoja. Son solamente dos líneas, si ustedes ven. Esta es una línea y esta es la otra línea. Y fuera de la hoja de papel hice lo mismo. Marqué un punto de fuga afuera de la hoja. Y de acá tracé dos líneas. Una línea a este vértice y la otra línea a este vértice. Usé los vértices para que sea más fácil de explicarlo, pero no es obligatorio que lo hagan ahí. Eso va a ser en base a lo que ustedes quieran para su dibujo. Eso sería el concepto de la doble línea. Ahora, podemos llevar más allá el tema de los puntos de fuga con diversos puntos de fuga. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner más de un punto de fuga en la hoja. No se los recomiendo que lo hagan desde el inicio, porque la idea sería que primero ejerciten el tema de colocar los puntos de fuga y trabajar sus piezas hacia el punto de fuga. Pero esta es ya al nivel siguiente cuando comprendieron los puntos de fuga. Nosotros tenemos un punto de fuga de este lado afuera del papel y el otro punto de fuga afuera del papel. En ambos tracé solamente dos líneas. Línea 1, línea 2, línea 1, línea 2. Y lo que hice fue hacer que ambas líneas tuvieran dos vértices que van a ser los que se van a conectar, que me van a dar como la zona central donde la perspectiva va a chocar en el dibujo. Esto haría que, por ejemplo, si yo tengo un cubito, acá, sí, el cubito se va a ver de esta manera. Se va a ir este lado para allá y este otro lado se va a ir para allá. Y la zona central se va a ver mucho más grande. Acá entraría el tema de lo que mencioné recién con el tema de la ilusión óptica. Va a hacernos ver esta zona más grande y estas zonas más chiquititas. Ahora entremos en el juego de la ilusión óptica completo. Acá vamos a tener un cubito que es exactamente el mismo cubito. Lo único que hice fue que un cubito va a estar cerca de mi cámara y el otro cubito va a estar lejos de mi cámara, encima de mi punto de fuga, que es lo que les menciono acá. Mientras más cerca esté el objeto del punto de fuga, más pequeño se va a hacer. La idea es que ustedes piensen que esto es como si tuvieran una sábana grandota. Si ustedes una sábana la agarran de una punta y la pellizcan, lo que va a pasar es que nuestra sábana automáticamente va a pasar a verse de esta manera.
todas las arrugas de la sábana se van a ir a este punto de fuga de acá. Es lo mismo que va a pasar cuando nosotros hagamos un dibujo. Nuestro punto de fuga va a hacer que todo vaya hacia ese lugar. Por eso es que un mismo objeto puede verse más grande o más chiquito, dependiendo de qué tan cerca o lejos esté del punto de fuga. Algo que les voy a agregar acá es que mientras más lejos del punto de fuga esté un objeto, más cantidad de detalles va a tener. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi poste de luz, como les había mencionado antes, de este lado, todo chiquito, porque está cerca del punto de fuga, no le voy a ver los detalles. Pero a mi goma de borrar, que la tengo de este lado acá, toda grandota, porque está en primer plano, acá ya directamente voy a ver todo de la goma. Voy a ver la formita, las arrugas, incluso acá si tiene una marca, pues acá también voy a poder ver su marca. ¿Por qué? Porque está bien cerca de nosotros, mientras que el otro objeto está muy lejos de nosotros. Y con eso, para que vean, vieron que no era tan complicado lo que es la teoría. Esto sería la teoría con respecto a puntos de fuga y llevarlo al papel. Ahora, obviamente, como siempre, para poder comprender por completo algo, lo que necesitamos es práctica. Acá donde viene la parte más complicada, porque vamos a llevar todo lo que acabamos de explicar a dibujo. En este caso, les preparé 3 puntos de fugas diferentes para poder ejercitarlo. Pero antes de nada, lo que me gustaría mostrarle primero es comprender cómo es para poder traspasar la teoría al dibujo. Antes de empezar y hacer un dibujo con mucha perspectiva o que nuestro centro sea la perspectiva, vamos a hacer un primer pasaje que se llama base o primer boceto. Lo que hacemos es un pequeño garabato con el dibujinchis que queremos hacer. Es un pequeño garabato simple que no tiene grandes detalles ni nada. Siempre sencillamente nos indica qué queremos hacer. Por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos hacer uno de estos dibujitos con una perspectiva que esté afuera del papel, que la vamos a poner acá. Y de acá la voy a llevar a los vértices porque es más cómodo, nada más. Entonces mi punto de fuga va a venir acá. Entonces, ¿qué quiero yo hacer acá? Bien, quiero hacer como si fuera la vista acá del cielo a la tarde y voy a poner unos postes de luz hacia acá con los cables que vayan para allá. Entonces, voy a tener el más chiquitico, va a venir por acá, todo chiquitico así. Acá voy a poner uno más grande. Acá voy a poner otro más grande. Y acá voy a poner uno gigante así, ¡tuc!, que atraviesa todo. Otro pequeño detalle que me olvidé, me salté, me estoy dando cuenta ahora. Cuando nosotros tenemos múltiples objetos iguales, como lo son los postes de luz, a medida que se vayan acercando al punto de fuga, el tamaño tiende a o a alargarse o a achicarse la distancia, dependiendo de cómo lo veamos. ¿Qué quiere decir? Bien, yo tengo mi punto de fuga, ¿ok? Y voy a hacer que mis postes vayan para allá. Entonces, voy a hacer uno grandote acá, que va a ser el que tengo en primer plano. Ahora, por acá va a haber otro porque va a estar bastante separado, que va a llegar más o menos a esta altura. Y después va a haber uno más chiquitito, que va a estar mucho más lejos y va a estar mucho más junto a este. Entonces, toda mi dirección va en este camino. Ahora, en la versión opuesta, sería como les mostraba acá. Tengo una cámara mucho más cerca, o sea, mi cámara va a estar como por este lugar, alejada de mi punto de fuga, pero media centrada en esta zona. Entonces, cuando yo tomo la fotografía, hago que esta zona se junte más y se me separe un poco más esta que está acá. Esa sería la segunda versión. Ahora acá lo que me quedaría sería que los cables de los postes de luz se van a ir conectando. Entonces van a ir haciendo este recorrido. ¿Ven? Y ahí tengo mi bosquejo, ¿sí?, de inicio para comenzar a trabajar mi ilustración. Bien, ahora vamos al boceto claro o boceto limpio. Lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestras referencias que marcamos acá, estos mini bocetitos que hicimos abajo, y vamos a pasarlos ahora en limpio. Primero lo que voy a hacer es elegir mi punto de fuga. Acá elegí primero un punto de fuga fuera del papel. En este elegí un punto de fuga dentro del papel y en este creé doble punto de fuga. Uno acá y el otro acá.
Ahora, lo que voy a hacer es marcar mi doble línea. Yo marqué una doble línea de este lado y este lado. En este hice unas doble líneas de esta manera para poder ubicarme. Ahí está, mi doble línea la hice de esta manera. Y en este, mi doble línea donde se conecta, viaja de esta manera. Mi estrella había dicho en el primer boceto, que es este que está acá, este bocetito, que yo quería la luna en primera, como la estrella de mi show. Entonces, lo que hago es crear mi luna, que al estar en un fondo estilo plano, por ser el cielo completo, no me va a afectar la perspectiva, por eso no la ovalo, no la hago como que vaya para allá. Y lo que hago ahora es llevar las nubes hacia allá. Entonces tengo acá lo que sería encima de mi cámara una nube bien grandota, con más pixelitos, si ven, más detallados, más marcaditos. Luego tengo acá una por este lado y la otra que conecta de este lado de acá. Y ya de acá voy achicando por allá donde ya directamente es una mancha. De esa forma ya tengo trazado el boceto claro de lo que yo quiero. Ya puedo ver con claridad qué es lo que voy a trabajar. Ahora voy a subirle la dificultad porque este era más tranquilito. Entonces voy a tratar ahora con un fondo más grande. Mi prioridad está acá, en mi pequeña granja, que es la estrella de mi historia, en este pequeño dibujo. Cerca de mi cámara lo que voy a tener será este pino. Y acompañante, en mi primer plano, tengo el segundo pino. Lo que yo quiero hacer para trabajar acá, si se fijan, acá tengo mi boceto, es que mi granja sea la que guíe mi historia. Entonces, lo que yo quiero es que mi camino vaya hacia allá. Lo que hago es agregar en un primer plano un camino que vaya a mi granja con un segundo camino que me continúe. Mi fondo se basa en unas montañas y lo que me ayuda a continuar la perspectiva en esta dirección es este segundo pino que marco acá. Que si se fijan, los pinos más o menos tienen todos un mismo tamaño. Pero este pino, fíjense todo el espacio que está ocupando. Este otro me muestra solamente la parte de la copa. Y este lo veo entero. Ahí está la magia de la perspectiva. El cómo vamos haciendo que hacia nuestro punto de fuga todo se vaya como achicando, aplanando y centrando. Ahora, nuestro punto de fuga está acá, entonces nuestra casita viene hacia aquí y nuestra granjita hacia allá. Para cortar acá en la historia, lo que hice fue generarle un río que va a caminar por acá. Tengo que de este lado, como va a estar más lejos de la historia y de este lado está más cerca, el río va a ser muy finito por este lado y se va a ampliar para este lado de acá, dándome mucho más espacio visual. E incluso el mismo puente, si se fijan, ya tiene cambio. ¿Por qué? Porque la perspectiva va en esta dirección. Entonces, ¿qué pasa acá? Esta parte del puente se va a ver más grande incluso que esta que está acá. Se va a volver como un cilindro. Si yo tengo acá un cilindro, como debería ser el puentecito, vamos a ver que se nos achica en esta dirección. Entonces vamos a ver más grande la parte de atrás y más chiquita la parte de adelante. Y el último boceto que había preparado. Esta casita de acá. Voy a pasarla. En esta les había comentado que quería 2 puntos de fuga para poder trabajarla. Entonces aquí marqué 2 puntos de fuga fuera del papel y lo conecté por la doble línea con el vértice en la zona del medio. Ahora tengo mi casita centrada, donde esta parte de la casa va a ser la más grande, ya que los puntos de fuga se van en las dos direcciones, tanto de derecha como para izquierda, y en la zona central vamos a encontrar la parte que más espacio va a agarrar. Ahora, cada detalle dentro de mi casita va a ir para una dirección o para otra y va a depender su tamaño o su forma o su nivel de detalle dependiendo qué tan cerca o lejos esté de mi punto de fuga y mi zona principal. Por ejemplo, mi hacha en el tronquito donde corto la madera, fíjense, está bastante lejitos. Pero acá la chimenea, ven que es más grande, se le notan aún algunos ladrillos. Está a más o menos a la misma distancia, pero aún así puedo diferenciar un poco la forma de los ladrillos, más o menos en dónde están.
Está lejos, pero no tan lejos. Y para decorar, lo que hice fue agregarle unos pequeños hongos, las ventanas, obviamente, porque sin ventanas no vamos a ver para afuera, sin la puerta no vamos a entrar a la casa. Mi zona donde están los tronquitos, si se fijan, va para la dirección a donde está el punto de fuga. Va hacia allá, haciendo que esta zona vaya para allá y esta para allá. Y un agregado que le hice para cortar un poco, que incluso podría agregarle un poquito más acá si yo quisiera, serían estos tronquitos que están acá, que son como para decorar el camino. ¿Vieron que muchas veces en los caminos de las casas hay como una entrada y tienen como un frente donde tienen maderas que te van acomodando el camino? Bien, más o menos esa era mi idea cuando las hice. Mismo la de acá, ¿ven? Que empieza ahí. Acá se la corto porque la idea es que la persona pueda caminar en ambas direcciones si lo necesita para llegar al patio de su casa. Entonces se lo hice a esta altura. Y así trabajo el doble punto de fuga. De acá puedo sacar más puntos de fuga, puedo sacar más puntos de fuga. Pero para este punto quiero dejarlo solamente en 2 puntos de fuga porque ya es muy complicado. Sí, hay que saber trabajarlo y saber guiarse para los distintos lugares. Yo acá si quiero meter más detalles, más cosas, sería el tema, por ejemplo, de acá arriba. Quiero hacerle todo el diseño al techo. Bueno, para hacer todo el diseño del techo tengo que entender que todas van a mi punto de fuga. ¿Cuál sería el mejor trucazo para poder hacer esto y no perderse con la línea? Sería, acá está mi punto de fuga, este es mi techo de la casa. Bueno, voy a agarrar y lo voy a llevar directamente a mi punto de fuga. Y voy a modificar todo para que vaya directamente a mi punto de fuga. De esa forma me voy a guiar de una forma más correcta y no le voy a fallar a dónde estaría el punto. En este caso yo lo guío así porque hasta acá nomás va a llegar el techo de la casa. Pero si yo quiero, por ejemplo, hacer las vigas, lo que yo necesito hacer es continuar la misma línea. Esto en tradicional es usar reglas para poder guiarse. No es necesario que hagan solamente 2 líneas para poder guiar con el tema de los puntos de fuga. Pueden hacer muchas líneas si quieren, nada más que puede que se mareen un poco con tantas líneas. Para el digital hay algo que se llama regla de perspectiva. La regla de perspectiva, para lo que sirve, es para poder ustedes marcar el punto de fuga en un lugar y todo lo que dibujen va a ir hacia ese punto. Si yo tengo, por ejemplo, este punto de fuga marcado acá, donde lo acaban de ver, y yo hago acá un cubito, ¿ven? Mi cubito se va automáticamente al punto de fuga. En vez de hacer líneas, yo de forma manual, el programa me dice para dónde debo hacer la línea solito. ¿Ven? Así. Ya no hago nada yo, lo hace todo el mismo programa. Bien. Con eso terminamos lo que son los bocetos para todo lo que es perspectiva. De los bocetos iniciales, ¿sí? Cuando empiezan a trabajar el dibujo. Terminamos el boceto, vamos con el definitivo. ¿Cómo vamos a hacer para hacer el definitivo? Vamos a tomar nuestra hoja de papel, nuestro lienzo que tenemos en digital o en tradicional, y vamos a ir parte por parte marcando las cosas importantes. Primero, lo primero que vamos a seleccionar de lo que ya habíamos tomado en nuestros bocetos va a ser el punto de fuga. Vamos a elegir nuestro punto de fuga. Puede que de los dibujos anteriores que elegimos decidamos cambiar nuestro punto de fuga. Yo, por ejemplo, había preferido el punto de fuga afuera del papel, pero después dije, voy a hacer que mi punto de fuga sea mi luna. Entonces le hice una variación. Hice que ahora las nubes rodeen la luna. ¿Cuál va a ser mi siguiente punto? Trazar nuestra guía, nuestra doble línea. Eso va a ser lo próximo que vamos a hacer. Entonces vamos a parte 1, punto de fuga. Parte 2, trazamos nuestra doble línea. Ahora, nuestro siguiente paso va a ser marcar nuestro boceto, como habíamos mencionado en el anterior. Vamos a grabatear toda la forma que nosotros necesitamos. Entonces yo quiero una nube acá, otra va a cortar por acá, otra nube la quiero completa por acá, una grande que va a cortar acá, una que va a estar decorando toda esta parte de acá, y de acá voy a hacer un pequeño salto para que corte esta zona de acá. Y mi nube de primer plano que va a estar acá. Ya ahora tengo el boceto. Ahora lo que voy a hacer es terminar mi trabajo. Voy a ir con todos los pasos que vimos antes de cómo hacer nuestros dibujos. Todo ahora. Ya tengo toda mi base hacia dónde va a ir mi perspectiva. Ahora lo que me toca es, si voy a hacer liner, hacer mi liner.
Si voy solamente a hacerlo a mancha, completar mi mancha, y de ahí voy a trabajar toda mi pieza completa. La idea sería tener en cuenta dónde va a estar nuestro punto de fuga principal y guiarnos con él. Así es como trabajaríamos la perspectiva en su totalidad. Así es como tendríamos que llegar para poder hacer nuestros dibujos con perspectiva. Bien, con esto terminamos el taller de perspectiva. Ahora te toca a ti poner en práctica todo lo que acabas de aprender. Y recuerda, si te gustó, dale like, suscríbete y todas esas cosas que me ayudarías, un montón a hacer crecer este canal. Dicho lo dicho, que la tinta esté con ustedes. Los veo en este video. ¡Adiós!